En esta clase vamos a hablar sobre el aprendizaje. Pero ustedes dirán, bueno, pero si estamos estudiando biodecodificación, ¿por qué tendríamos que hablar sobre el aprendizaje? ¿Qué tiene que ver el aprendizaje con la biodecodificación? Bueno, justamente, ¿no? Las enfermedades, los síntomas, son elementos que nos vienen a mostrar algo que tenemos que aprender en nuestra vida. Pero ¿de qué se trata este aprender, no de que nos muestre el síntoma? ¿De qué se trata este aprendizaje que nos lleva a crecer? ¿No? Bueno, eso es lo que vamos a hablar un poquito en esta clase. Pero para comenzar diremos que existen dos tipos de aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje al que le diremos aprendizaje objetivo y otro aprendizaje al que le llamaremos aprendizaje subjetivo. El aprendizaje objetivo consiste en la adquisición de conocimientos y experiencias externas por parte del sujeto. Aquí está trabajando en el crecimiento y la cantidad de elementos que entran en nuestra mente, ¿sí? Entonces, esta mente sería como cuántos elementos podemos tener en nuestra cabeza, cuántas neuronas podemos prender, ¿no? Cuánto podemos absorber de la realidad externa. Y por el otro lado tenemos otro aprendizaje que sería el aprendizaje subjetivo, donde el sujeto comienza a conectar el conocimiento y los elementos que hay en su realidad. En cierta manera, conecta los conocimientos o todo lo que el sujeto adquiere, lo va conectando, lo va como en cierta manera sincronizando y armando como parte de una totalidad, ¿no? Cuando pasa eso, las neuronas ya no se prenden de manera individual, sino que las neuronas comienzan a trabajar de manera conjunta, ¿sí? Entonces esto produce un crecimiento cualitativo. Entonces el aprendizaje objetivo refiere a lo que tendría que ser como la cantidad de elementos que hay en nuestra realidad. Y el cualitativo refiere a lo que sería la calidad de los elementos. Este crecimiento implica un aumento de la energía y de la vibración en la conciencia del hombre, ¿sí? Entonces, el conocimiento en sí no lleva a la toma de conciencia, ¿sí? El sujeto para aprender algo tiene que llegar a una toma de conciencia. Esta toma de conciencia se produce porque la persona como que ha desarmado todos los elementos como los tenía organizados y se vuelve a armar como una nueva figura, como una nueva organización en la mente del hombre. Esta nueva organización es en sí este aprendizaje cualitativo del que hablamos o este aprendizaje subjetivo, ¿sí? El aprendizaje objetivo es siempre necesario para que se dé el aprendizaje subjetivo, puesto que si no tenemos nada en nuestra cabeza, ¿qué podríamos conectar? Entonces es necesario que haya un aprendizaje de manera cuantitativa para que luego ese aprendizaje pase a ser de calidad, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿no?, que el sujeto primero trabaje en el aumento y la cantidad de neuronas que pueda aprender en su cabeza para luego poder ir conectando esas neuronas, ¿sí? No solo va aumentando la cantidad de neuronas que se pueden prender, sino también va produciendo un aumento de la cantidad de neuronas que hay en el cerebro. Entonces, dijimos, ¿no?, que en cierta manera el cerebro trabajaba de manera idéntica a lo que era la realidad del sujeto, ¿no? Y mientras el sujeto más adquiere conocimientos, más aumenta la cantidad de neuronas y el trabajo de lo que sería su mente en conexión con su cerebro, ¿no? El verdadero potencial entonces se encuentra no en cuántas neuronas puede prender una persona, sino en la cualidad o la calidad de conexiones neuronales, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, el aprendizaje objetivo es lo que nos permite adaptarnos al mundo.
es el proceso de interiorización de lo que hay en el exterior. Entonces, en el aprendizaje objetivo, nosotros vamos tomando todo lo que hay en nuestra realidad exterior y las vamos haciendo nuestra, ¿sí? El aprendizaje subjetivo es que tomamos esas cosas que hay en el exterior y ya no solo las hacemos parte de nuestro ser, sino que las vamos uniendo, conectando y dándole un nuevo sentido y una nueva forma a eso, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo que sería aprendizaje, tenemos que hablar sí o sí de lo que sería un catalizador. ¿Vos sabés lo que es un catalizador? Bueno, en biología sería como algo que produce una aceleración de, de algo, ¿no? Como acelerar un proceso, o Claro, tiene que ver con eso. con Pero antes yo producir también un proceso, ¿no? quería preguntarte porque vos hablas de dos aprendizajes Sí, y es como que no puede haber uno sin el otro, siempre tienen que estar como en una simbiosis dependiente. eh, en realidad tiene que haber cierto aprendizaje objetivo para que pueda haber el aprendizaje subjetivo. Pero lo interesante es que el aprendizaje subjetivo rompe con ese aprendizaje objetivo, ¿no? Es como que lleva a cuestionar eso que uno interiorizó del exterior, ¿no? O sea que sí puede haber un aprendizaje sin el otro. El aprendizaje objetivo puede estar tranquilamente sin que la persona aprenda la realidad de manera subjetiva, ¿no? ¿Se entiende Y eso? también viceversa. Sí, también puede haber un aprendizaje subjetivo, pero en cierta manera tiene que haber habido anteriormente un aprendizaje subjetivo. Si vos te pones a fijarte, todas las experiencias de la vida que uno vive son parte de esos aprendizajes, ¿no? Entonces, en la biodecodificación, no solo en la biodecodificación energética, no solo biodecodificamos los síntomas de las enfermedades, sino que biodecodificamos todo lo que hay en nuestra realidad, ¿no? Entonces, Es como ir o mirar el interior de la persona y qué es lo que hay que trabajar, más allá claro, de las entonces enfermedades. sí, nos está mostrando en la vida, en la enfermedad, en la realidad, lo que el hombre tiene que trabajar. Pero el problema es que el hombre, como no tiene conciencia de esos elementos, no los puede, no los puede tomar, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje subjetivo, en realidad tiene que ver con esa toma de conciencia. Pero ya vamos a hablar de eso, Y ¿no? muchas veces es como que no se llega al entendimiento porque las personas no tienen las herramientas. No se llega al entendimiento porque ya vamos a ver, tiene que haber un punto crítico. El punto crítico es lo que despierta el aprendizaje subjetivo. Hay algo, no tiene que haber una crisis para que se destruya esa vieja organización para que la persona pueda hacer un aprendizaje subjetivo, un aprendizaje interno, ¿no? No solo ese aprendizaje externo que es el aprendizaje objetivo. Pero se puede producir el aprendizaje subjetivo sin crisis. Se puede producir el aprendizaje subjetivo sin una crisis si la persona es capaz de liberarse de los viejos patrones mentales, de las viejas estructuras. Esos viejos patrones y esas viejas estructuras vienen del aprendizaje objetivo, vienen del exterior y en cierta manera no están estructurados de determinada manera. Entonces el sujeto tiene como que reestructurar esos elementos para darle un nuevo sentido. El Entonces, nuevo sentido es muy importante en la biodecodificación, porque decimos que cada enfermedad tiene un sentido biológico, una explicación, una razón de ser, ¿no? Entonces, ese sentido biológico responde a ese sentido interior del hombre. entonces sí se puede decir que un aprendizaje subjetivo se realiza porque el sujeto tiene los elementos. No, el aprendizaje subjetivo tiene que ver con que el sujeto fue capaz de desorganizar su realidad y darle un nuevo orden totalmente diferente. ¿No? Es como una nueva mirada, un nuevo darse cuenta, un nuevo
una nueva posición del sujeto ante la realidad. ¿Se entiende? El aprendizaje subjetivo es muy, muy importante en la realidad de la persona, porque lo lleva a salir de los patrones en lo que está atrapado. Y el aprendizaje objetivo, en cierta manera, lo que hace es tomar patrones del exterior e internalizarlos, ¿no? Entonces, fíjate que trabajan como de manera opuesta, ¿no? Entonces, el aprendizaje subjetivo no lleva a un cambio de posición por parte de la persona. ¿Se entiende? Bueno, sigamos hablando del catalizador, ¿no? Cuando, Antes quería hacer otra pregunta. bueno, ¿De qué sí, depende que ese sujeto se posicione de tal o cual manera y pueda cambiar, digamos, en el aprendizaje bien, muy subjetivo? buena pregunta. La posición de la persona está instaurada con referencia al mundo externo. Es una posición reaccionaria al mundo externo. Entonces, cuando el sujeto comienza a hacer el aprendizaje subjetivo, ya su posición no refiere a lo que está afuera, sino que su posición refiere a lo que está adentro. Y el cambio de posición se produce cuando el sujeto cambia la interpretación que tiene de la realidad. Las posiciones son como, bueno, siempre se habla de que el sujeto tiene una estructura interna, ¿no? Bueno, no, en realidad no es una estructura, es una posición. Una posición es como una respuesta a lo que hay en el exterior, ¿sí? La diferencia entre el aprendizaje subjetivo es que cambia esa posición, ¿no? Y le da, en cierta manera, otro matiz, otra forma de ver la realidad. ¿Entendés? Es como decir que la posición es lo que fue formando al sujeto de acuerdo a sus experiencias externas. Sí, es como el pasado del hombre determina la posición, ¿sí? Justamente lo que tiene guardado, los aprendizajes objetivos, las vivencias, todo lo que vivió, lo marca, ¿no? Y en cierta manera produce esa situación. Entonces ese pasado está volviendo siempre y constantemente, ¿no? Para ser retrabajado, ¿no? Para pasar a ser un aprendizaje subjetivo, que sería como un entendimiento profundo de la realidad. Este entendimiento no deviene de lo que hay en el exterior, ¿sí? Esto tiene que quedar claro. El entendimiento se produce cuando la persona reorganiza lo que tiene adentro, ¿sí? Por eso es diferente el trabajo que hace nuestra mente de una cosa o de otra, ¿no? Es diferente cuando produce una experiencia, un conocimiento, a cuando produce una síntesis de los elementos de la realidad. Y se puede decir entonces que la posición sería como algo semejante a que la mente quedó también en el pasado, atrapada en esas situaciones. Es una respuesta guardada en nuestro inconsciente. Sí, es una respuesta a la que nosotros acudimos sin darnos cuenta para enfrentar una parte de realidad. Generalmente esa posición tiene que ver con una posición de poder, una posición que lo lleva a escapar, es una posición en la que el sujeto no se puede parar de manera correcta ante la realidad. Siempre que haya un problema con la posición del sujeto o que el sujeto no pueda enfrentar la realidad de manera correcta, tendremos un síntoma, una enfermedad, algo en la vida del sujeto que no está funcionando bien. ¿Y qué sería pararse de manera correcta? En cierta manera tiene que ver con que los mecanismos internos sean como más útiles ante la realidad. A ver, si vos estás sufriendo, pasándola mal, ¿me entendés? Te conviene en cierta manera cambiar de posición porque te resultaría más útil ante tu vida. Entonces el sujeto siempre actúa ante la realidad con las mismas posiciones. Entonces, lo que cambia, para que cambie la realidad, tiene que cambiar la posición del sujeto frente a la realidad. ¿Sí? Esa posición refiere a ser parte de ese aprendizaje subjetivo, ¿no? En el aprendizaje objetivo,
nuestra posición se demarca por lo que hay en el exterior. Entonces es el exterior lo que va determinando lo que hay dentro mío y cómo yo voy a responder ante la realidad, ¿sí? Por eso es tan importante el aprendizaje. ¿Mm? Y eso sería como una reinterpretación. Sería como una reconstrucción o una reinterpretación de la realidad, una manera nueva, original de ver la realidad, ¿sí? Sí. Si querés podés venirte más acá. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito del catalizador. Dijimos que el catalizador no era como una sustancia, una cosa, una persona, no, que juega el rol de acelerador o de propiciador de una reacción determinada en la vida de la persona. Entonces, el catalizador cambia en cierta manera, ¿no? O en produce algo en el sujeto. Si no fuera por los catalizadores, las personas quedarían quietas en su vida sin que hubiera movimiento, ¿no? Pero el catalizador nos lleva siempre a tener que cambiar, ¿no? Ante la situación. Entonces, los objetos de la realidad externa, las personas o las cosas o lo que sea, funcionan como catalizador porque sirven para generar reacciones en la conciencia del sujeto. El catalizador entonces funciona como un elemento para que la conciencia tenga cierto movimiento, ¿sí? Entonces, luego en el aprendizaje objetivo, entonces los objetos, los catalizadores comienzan a despertar cosas en la realidad del sujeto y luego el sujeto, ¿no? En el aprendizaje subjetivo se encargará de conectar, encajar y de unir esos aprendizajes objetivos, ¿no? Podemos decir que la mayor parte de los catalizadores en la vida de una persona son, en cierta manera, las otras personas. Nuestras relaciones con las otras personas son las que sirven para que nosotros trabajemos en nuestros procesos de conciencia, ¿no? Entonces decimos, el otro no tiene una existencia real más allá de nuestra conciencia. Nosotros no podemos verlo al otro como es. Simplemente nosotros vemos del otro lo que necesitamos ver y eso nos sirve para producir reacciones dentro de nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces, si existe ese otro en la realidad de la persona, es porque es necesario. Esa persona viene a cumplir un rol como catalizador, ¿no? O como, en cierta manera, despertar algo de la conciencia del sujeto, ¿no? Entonces, las personas que están en nuestra realidad no son, en cierta manera, nosotros no las podemos ver realmente, sino que vemos de las personas lo que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿sí? O lo que o tenemos guardados en nuestra vida. Entonces esas personas nos llevan a despertar elementos que están guardados, pero que son de nosotros. ¿Se entiende? O sea que no son de las personas. Entonces, no es que existe una relación real y verdadera con el otro. La relación con el otro es siempre una relación, ¿no? Como decía Lacan, un significante para otro significante. O sea, significa que nosotros vemos en esa persona lo que necesitamos o lo que podemos ver de esa persona. ¿Se entiende Con eso? una total ilusión. Sí, con una total ilusión. Entonces, las personas cumplen la función de despertar y de activar los conflictos en la vida de la persona que servirán para producir un movimiento en la conciencia del hombre. Entonces, cada persona, ¿no? Reactiva cosas que se encuentran en el interior. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, es muy importante ver eso. También hay que entenderlo, como decía Hermes Trismegisto, que planteaba que como es adentro, es afuera. Entonces lo que nosotros estamos viendo de nuestro exterior es lo que está guardado en nosotros. Tal vez hoy, por ejemplo, puedas pelearte con tu amiga, con tu novio, con tu mamá, pero no es la otra persona en la que te genera el problema, sino que esa persona viene a despertar algo que está en tu interior. Eso es muy importante de verlo, ¿no? Entonces podemos decir que lo que está en el hombre está en el exterior, en la vida del hombre. Y el hombre solo puede ver
el reflejo de lo que hay en el interior. Y cada persona es un reflejo que le permite o que le viene a mostrar a uno, al sujeto, lo que está pasando en su interior. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, cuando el sujeto produce un cambio en su exterior, eso también produce un cambio en el interior. Por eso la pregunta es, bueno, si la conciencia es la que modifica la realidad o la realidad es la que modifica la conciencia. O sea, el mundo externo modifica la conciencia y la conciencia también modifica el mundo externo. ¿Sí? Lo que nosotros vemos en nuestra realidad externa, en realidad es nuestra conciencia, lo que hay en nuestra mente. ¿Se entiende eso? Sí. Por eso tal vez, por ejemplo, cada conflicto lleva a sacar lo que hay en el inconsciente de cada uno. ¿Se entiende? Entonces, el otro, la persona que está a nuestro alrededor, nos sirve para despertar esas cosas que están en nuestro interior. ¿Mm? Por eso, en la biodecodificación no culpamos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros tíos, ni a nuestros novios. Nadie es culpable. No existe una culpa en sí, sino una toma de conciencia y una posterior responsabilidad ante los hechos. ¿Qué significa? Que si yo veo eso, ya no lo estoy culpando al otro por lo que me pasa a mí, sino que sencillamente lo que hago es tomar un sentido a partir de mí mismo. Ya lo veremos eso un poquito más adelante, ¿no? ¿Y qué pasa si no hay adentro y afuera y todo es una misma cosa? Es que en realidad todo es una misma cosa. No existe el interior o el exterior en la vida del hombre. Simplemente es como decir, ese exterior que nosotros vemos es en realidad no nuestro interior porque nosotros lo interiorizamos. Si nosotros quisiéramos hablar de nuestro interior, tendríamos que ver lo más externo del hombre, lo más lejano en la vida del hombre. ¿Por qué deberíamos ver lo más lejano en la vida del hombre? Porque justamente el sujeto, cuando comienza a entrar en esta realidad, cuando comienza a tomar el pecho materno y a tener en cierta manera una simbiosis con la madre, es como que el sujeto se vuelve ajeno a su mundo interno. Entonces es ahí donde comienza a internalizar el mundo externo. Entonces, en cierta manera, el sujeto lo que tiene en su interior es siempre lo que hay en su exterior. Solo cuando el sujeto no puede hacer una toma de conciencia, se desaparece ese mundo exterior y queda uno viendo solo su mundo interior. ¿Se puede entender eso? Entonces, lo que nosotros entendemos por mundo interno de la persona, el mundo interno verdadero, es lo más ajeno en la vida del hombre, es lo más lejano, porque el hombre tiene demasiadas cosas que tiene del exterior. Entonces están como invertidos el exterior y el interior. ¿Se entiende eso? ¿Se lo puede entender o no? Sí. Entonces, la persona debe como darse cuenta o recordar que lo externo se vuelve interno en la formación del yo. Esa externalidad en lo interior es el yo. El yo entonces es lo más externo en el interior del hombre, ¿sí? Y lo que sería lo verdaderamente interior queda como un campo desconocido, ¿no? Fuera del yo, el yo no puede ver eso, es como algo totalmente nuevo, algo que yo no me estoy percatando, ¿no? Entonces, lo interno queda en el campo de la conciencia, pero fuera del campo del yo. O sea que lo interior está en la vida del sujeto, está en lo que nos rodea, ¿sí? Pero en cierta manera, como el yo no lo acepta, eso va a parar al inconsciente, a lo que quede afuera de la conciencia. ¿Se entiende eso? Entonces, ese cambio que la persona hace de lo exterior al interior se produce por medio del deseo. ¿Sí? Buda planteaba en cierta manera que todos los problemas del hombre eran por este deseo, ¿no? Entonces escribió sobre las 4 verdades, que bueno, no me corresponde a mí hablar sobre las 4 verdades, pero es interesante replantear que solo en la modernidad se tomó el deseo de manera positiva. Desde antes se sabía
que el deseo, en cierta manera, era eso que venía, ¿no? El deseo es algo negativo que viene del exterior y se queda dentro de uno, ¿no? Entonces, será ese deseo el encargado de hacer que lo exterior se vuelva interior y de mantener una ilusión dentro del hombre. Y mientras que el sujeto está viviendo desde el deseo, no podrá acceder en cierta manera a lo que es realmente en su interior. Pero ¿qué es este deseo? ¿El deseo es lo que yo quiero? ¿Eso es nuestro deseo? No. El deseo tiene que ver en cierta manera con todas las carencias que hay en la vida del hombre. Esas carencias pueden ser observables o no observables, pero siempre que hay una carencia, hay un deseo, ¿sí? Y siempre que hay un deseo, en cierta manera, lo externo se vuelve interno. Entonces, lo interno se vuelve desconocido para el hombre, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, cuando hablamos de interior, entonces no estamos diciendo que lo interior sería no aquello que es lo que creemos o lo que buscamos. No, 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 no. Cuando hablamos de interior decimos es lo más lejano, diferente y desconocido en la vida del hombre. Entonces, cuando la conciencia se abre a eso desconocido e infinito, comienza a expandirse. Lo interior entonces es una puerta de entrada a una realidad más allá del yo. ¿Se entiende ese ¿Se puede punto? decir que es como la esencia del ser? Sí, en la esencia, la primera persona creo que habló de esencia fue Aristóteles, planteando de que todo lo que había en la realidad objetiva, no en el mundo externo, tenía que ver tenía una esencia, algo que no se podía medir, que era intangible, que era inmaterial, ¿no? Indescriptible. Que era indescriptible. Entonces, esa esencia, ¿no? Es el campo de lo desconocido, pero que forma parte de la mente del sujeto, ¿no? Entonces, lo que se debe ver de esta situación es que no existe lo exterior o lo interior. Todo es parte de la mente, ¿sí? Por eso decir que lo que está dentro está afuera y lo que está afuera está adentro es una redundancia, porque no existe el adentro y el afuera realmente. Y el arriba y el abajo tampoco. Ni el arriba ni el abajo tampoco, sino que cuando se forma este yo, queda el campo de lo desconocido, de lo infinito, ¿no? Entonces, cuando el sujeto deja de estar atrapado en el yo, puede abrirse a ese campo de lo desconocido. Esto es muy aprendizaje, es muy importante porque el aprendizaje subjetivo es el que nos lleva, en cierta manera, a este campo de lo desconocido, mientras que el aprendizaje objetivo nos lleva a tomar no aquello que está en nuestra realidad material y que es lo conocido, ¿sí? Freud le decía el mundo fálico, o los seguidores de Freud, ¿no? Foucault le llamaba el poder, ¿no? Pero en cierta manera el aprendizaje objetivo es una acumulación, en cierta manera, de lo que sería, ¿no? El poder del hombre, el tamaño de su yo, que habla siempre de un aumento de la cantidad en la vida del hombre, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces deben recordar que si algo está en la vida del sujeto, debe ser decodificado y traducido. Este darse cuenta no puede venir de la mano del yo, porque el yo solamente quiere objetos. Eso ya lo dijimos en la clase anterior. El yo quiere objetos y llena su vida de muchos objetos. Entonces, la toma de conciencia no puede venir del yo, sino que debe venir del sujeto. ¿Qué es el sujeto? Bueno, el sujeto es nuestra totalidad, ¿sí? Es como nuestro ser más allá de los límites. El sujeto entonces refiere a todas aquellas cosas que están en la vida de la persona, todo es la totalidad de la persona. El yo en cierta manera es una limitación de esa totalidad, ¿no? Entonces, Sería como el ser. sí, sí, como el ser, como yo, por ejemplo, yo soy abogado
Cuando yo digo yo soy abogado, estoy limitando mi sujeto o toda mi ampliación al yo abogado, en este caso, ¿no? Porque el yo se siente en ese punto de ser abogado. El sujeto va mucho más allá de los roles que el sujeto tome en su vida, ¿sí? Sería como pasar esos procesos evolutivos de pasar de hombre a humano y después a ser. Sí, es un proceso donde la persona va cambiando, ¿no? Desde un punto donde cada vez está más atrapado en determinados roles a decir, bueno, yo soy mucho más que eso. Hay una realidad mucho más amplia que el yo soy abogado. El problema es que ese yo siempre es una limitación, ¿no? Sí, pero para que haya un verdadero aprendizaje, ¿no? Todo verdadero aprendizaje nos acerca a la verdad, ¿no? Y para que haya un verdadero aprendizaje, tiene que haber un punto de no retorno. ¿Qué sería este punto de no retorno? El punto de no retorno implica una imposibilidad para volver a la posición anterior del sujeto. El sujeto ya no puede volver a su estado anterior, ¿sí? No puede cambiar ya la situación, ya es como que se encuentra sin salida. Es como o va para adelante o va para adelante, o crece, es como que se ve obligado a hacer ese crecimiento. Ese es el aprendizaje verdadero. El aprendizaje verdadero es cuando la persona ya encuentra una imposibilidad lógica de volver a un punto anterior. Ya no puede pararse de la misma manera ante esa realidad, ¿sí? Entonces, como ya no puede pararse de la misma manera, tiene que cambiar. Esto es como una situación muy crítica en la vida del sujeto, porque se desarrolla una crisis muy grande. Entonces, el aprendizaje verdadero deviene de esa crisis. Esa crisis, en cierta manera, no rompe con este aprendizaje objetivo, no desestructura la realidad de la manera en que estaba organizada y forma una nueva realidad diferente. Hay una toma de conciencia, un aprendizaje que lleva a la persona a, a un cambio interior, ¿no? Y ese punto crítico es lo que le genera el sufrimiento, ¿no? Ese punto crítico, claro, es porque el sujeto está queriendo volver a su estado anterior. Pero entonces es como que aprende por adaptación. Si en cierta manera aprende porque no le queda otra salida. Y hay otra manera ¿De aprender? Sí, la manera es justamente es ya no querer volver al punto anterior. Es la renuncia de ese punto anterior. Yo ya no quiero estar, no quiero seguir estando en ese lugar, entonces el sujeto a conciencia abandona su posición anterior. Pero si el sujeto no como a quiere voluntad. abandonar, sí, pero si el sujeto no quiere abandonar su posición anterior, se encuentra en una situación crítica, donde se encuentra en crisis toda su realidad. Es de Como mucha que desesperación esto, ¿no? va en contra de su voluntad todo ese Va en aprendizaje. contra de la voluntad del yo. El yo es el que no quiere soltar, el yo es el que no quiere cambiar, el yo es el que se esfuerza por luchar para seguir teniendo esos objetos de tal manera como los internalizó. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, es como mantener esa posición. Sí. Cuando los objetos caen no se puede volver atrás. Recuerden que son los objetos los que sostienen al yo. No existe un yo sin objetos externos porque no existe un yo sin el otro, no existe un yo no sin la realidad objetiva, ¿no? Entonces el yo siempre aprende a partir del aprendizaje objetivo, ¿no? ¿Y cómo sería Y el esa sujeto caída? aprende del aprendizaje subjetivo, sujeto subjetivo, ¿no? ¿Cómo sería esa caída de los objetos? Y esta ¿Cómo caída verlos realmente como son, sin esa ilusión? no necesariamente. La caída del objeto tiene que ver con un punto de como de gran desazón donde lo que antes no me hacía feliz, lo que antes me gustaba, lo que antes quería, lo que antes no estaba en mi realidad, ya no me sirve. ¿Se entiende? Entonces todos los objetos no antiguos en mi realidad ya no sirven.
Entonces ahí es donde no solo los objetos, sino las relaciones que estaban en el yo o las relaciones de la vida del sujeto, entonces el sujeto tiene que cambiar en cierta manera su posición, ¿no? Y tiene que ampliarse y moverse de ese lugar. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, entonces esta crisis lleva una movilización interna del sujeto, donde el sujeto en cierta manera va a cambiar la manera de percibir o de entender la realidad, ¿sí? El aprendizaje subjetivo refiere a un cambio en el entendimiento de la realidad de la persona. Entonces uno comienza a entender la realidad de una manera totalmente nueva y desconocida. No es una manera que te hayan enseñado. O sea, que este aprendizaje no viene por lo que alguien te haya enseñado, sino que viene desde un nuevo punto de posicionamiento, de mirada ante la vida, ¿sí? ¿Se entiende eso entonces? Y eso a nivel biológico sería como conectar una mayor cantidad de neuronas. Sí, en conectarlas o reconectarlas. Hay un tema en neuro, cuando uno estudia la neurofisiología, que se llama la plasticidad neuronal. ¿Y qué te dice? Que las neuronas se acomodan a nuevas situaciones, ¿no? Y que esa plasticidad significa que si una neurona muere, por ejemplo, otras neuronas pueden cumplir su función, y que no es como que el cerebro se adapta en cierta manera, ¿no?, a la vida del sujeto. Lo interesante de esta plasticidad neuronal es que el sujeto siempre está queriendo volver al estado anterior. En esta plasticidad neuronal es como una especie de adicción, donde el sujeto constantemente está volviendo o quiere volver a su estado anterior. Pero cuando ya no puede haber eso de esa manera, cuando no se puede seguir conectando la realidad, no se la puede seguir interpretando de esa manera, se produce una ruptura, tanto en la mente como en el cerebro, ¿no? Y se producen reconexiones nuevas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ahora hablaremos sobre las posibilidades en el aprendizaje, ¿no? En primer lugar, la primera posibilidad es que el sujeto abandone su posición anterior y acepte la imposibilidad de sostener esos objetos interiores, ¿no? Y se encuentre en el punto de renuncia. El punto de renuncia sería como el decir, el soltar esa parte de la realidad. El sujeto acepta entonces la pérdida y comienza a configurarse, a reorganizarse, a organizar su campo, su conciencia de una manera distinta. Esto lo lleva a buscar algo nuevo y diferente. Es ahí donde el sujeto entra en el campo de lo desconocido, de lo diferente, produciendo una apertura del sujeto y su subjetividad y consecuentemente un aumento en la conciencia. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que el sujeto se aferre a los objetos perdidos de manera imaginaria, ¿no? No queriendo abandonar su posición. El objeto siempre va a estar perdido. Eso significa que el objeto está perdido, significa que en realidad no se puede volver atrás. No podemos volver a vivir la misma situación, no podemos volver a nuestro estado anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no podemos volver de manera real, volvemos de manera imaginaria. Entonces el sujeto queda atrapado de manera imaginaria a los objetos del pasado, ¿no? Entonces ahí es donde reconstruye esos objetos de manera irreal y fantasiosa en su interior y los alimenta constantemente con los pensamientos y los deseos. Entonces esta es la posición que produce la enfermedad en la vida del sujeto, ¿sí? Entonces se debe entender que la persona donde pone el pensamiento está poniendo su energía. Eso constantemente, eso es ley. Donde la persona pone el pensamiento, pone la energía, lo que significa que si la persona está poniendo en objetos irreales y fantasiosos, entonces en cierta manera lo que está pasando
es que el sujeto va a terminar enfermando en esa situación. ¿Sí? ¿Se puede entender eso? O sea que se puede decir que la persona se enferma por tener su mente en el pasado. Sí, generalmente las personas enferman porque están atrapadas en una realidad del pasado, en una vieja interpretación del pasado.